amable. Esta semana tuvimos una semana muy bendecida, gracias a Dios. Esta semana estuvimos apoyando una gran campaña de evangelismo en la iglesia de Oak Cliff, donde el pastor Evaristo García de Nicaragua compartió mensajes de esperanza y de seguridad. Y hermanos, qué lindo fue el día de hoy por la mañana, bautizar en la pila bautismal 8 preciosas almas para gloria de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Hermanos, eso fue un gozo, una gran alegría. Y durante la semana, en algunas noches, 3 hermanos entregaron su vida a Cristo Jesús. Así que un total de 11 personas, gracias a Dios. Y estamos seguros que esta semana el Espíritu Santo hará su trabajo también aquí en nuestra iglesia, tocando corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, ¿no es cierto?, que una espada de 2 filos, y penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta el hueso, y discierne los pensamientos y el corazón del ser humano. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, esta semana vamos a estar enfocando la palabra de Dios hacia Jesús. Jesús, la esperanza para hoy. Alguien dijo que la esperanza muere al último. La esperanza es lo último que se pierde. Y esa declaración que se ha convertido, hermanos, en un dicho popular, está lleno de razón. Porque cuando el ser humano pierde la esperanza, lo ha perdido todo, prácticamente. Podemos perder muchas cosas, pero no podemos como seres humanos perder o permitirnos perder la esperanza. Sin embargo, como cantamos en el canto tema y vimos algunas imágenes, vivimos en un mundo donde los problemas están a la orden del día. Y a veces esos problemas, esas crisis en la familia o de enfermedad o problemas sociales, a veces nos hacen perder la esperanza. Hay un hombre en la Biblia que perdió su esperanza por 30 años casi. Mantuvo su esperanza perdida de 28 a 30 años. Y me estoy refiriendo a Jacob. Jacob perdió la esperanza porque él miró una túnica ensangrentada. La túnica de su hijo José. Y él perdió la esperanza de que ese hijo, a quien amaba mucho, siguiera vivo. Queridos, a veces hay túnicas en nuestra vida, ensangrentadas, que nos hacen perder la esperanza. Pero esta noche vamos a recibir ánimo de la palabra de Dios, porque el mensaje de esta noche se llama de la desesperanza a la esperanza. Si esta noche tú llegaste a este lugar desesperanzado, en Cristo Jesús encontrarás la esperanza de vida eterna. Ezequiel capítulo 37 es donde vamos a centrar, donde vamos a basar el mensaje de esta noche. Ezequiel capítulo 37. Un escenario lleno de desesperanza. Un escenario triste, un escenario inhóspito, un escenario sin vida. El valle de los huesos secos. El versículo 1, yo les invito para que leamos a partir del versículo 1, y en este capítulo 37 de Ezequiel hasta el versículo 14 vamos a centrar el mensaje de esta noche. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermanos,
Dios lleva con su Espíritu Santo a Ezequiel, y Ezequiel es colocado en medio de un valle de huesos. Pero este valle de huesos tenía una peculiaridad. El versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban esos huesos? Secos. Pero no solamente dice secos. Dice la palabra de Dios, secos en gran manera. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué se espera de un valle de huesos secos en gran manera? ¿Hay esperanza? ¿Qué podemos esperar de un valle de huesos totalmente secos? Nada, podríamos decir. Porque esos huesos no tienen vida, no tienen espíritu de Dios, no tienen aliento, no tienen nada. En muchas ocasiones, cuando vemos nuestra vida, pareciera ser a veces, hermanos, que nuestra vida se parece a un valle de huesos secos. ¿Cuántas personas van por el mundo padeciendo de desesperanza? Voltean a mirar su hogar y dicen: mi hogar no tiene esperanza. Mis problemas son tan grandes, mis problemas son tan gigantescos que no encuentro salida para ellos. No hay esperanza. ¿Cuántas personas al mirar su condición física dicen: no tengo esperanza de que yo recupere mi salud? ¿Cuántas personas al mirar a alguno de sus hijos dicen: ya perdí la esperanza de que mi hijo se componga? No tiene solución. Y queridos, lo que Ezequiel estaba mirando era un escenario también de huesos secos, un escenario de desesperanza. No había solución. Ahora, ¿por qué Dios hace que Ezequiel pase en medio de ese valle de huesos secos? Porque esta noche Dios tiene un mensaje de esperanza para ti y para mí. No podemos vislumbrar la esperanza sin antes ver lo que es la desesperanza. Y en el versículo 3, Ezequiel recibe una pregunta de parte de Dios muy desafiante. Una pregunta, hermanos y amigos, que desafía la lógica humana. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta que desafiaba la lógica humana. ¿Será que Dios no tenía respuesta para esa pregunta? ¿Será que Dios no tenía el poder de darle vida, hermanos, a esos huesos secos? Por supuesto que sí. ¿Por qué Dios entonces le pregunta a un ser humano: Ezequiel, ¿tú qué piensas? ¿Vivirán esos huesos? ¿Qué hace Dios preguntándole a un ser humano: ¿vivirán esos huesos? ¿Acaso Ezequiel podía responder esa pregunta? ¿Acaso Ezequiel tenía el poder de darle vida a esos huesos secos? Por supuesto que no. Pero saben, hermanos, que a Dios le gusta tomar en cuenta a sus hijos cuando Él quiere solucionar un problema. Dios, aunque tiene el poder de resolver nuestros problemas, Dios no va a ir más allá de donde nosotros le permitamos ir. Dios, aunque es poderoso, su poder no va a actuar más allá de donde nosotros querramos que Él vaya. Por eso Dios, como un caballero, le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿tú crees que vivirán estos huesos? ¿Y qué responde Ezequiel? Señor, tú lo sabes.
Porque Dios todo lo sabe. Porque Dios todo lo puede. Amén. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Dios no pueda mover. No hay lágrima que Dios no pueda secar. No hay dolor que Dios no pueda quitar. Dios es un Dios que todo lo puede. Hermanos, creemos en un Dios poderoso. Y entonces Ezequiel ahora recibe de parte de Dios una orden más desafiante todavía. Versículo 4, acompáñenme por favor. Me dijo entonces, predícale a estos huesos. ¡Qué tremenda orden! Una orden más desafiante que la pregunta. Predícale a estos huesos. Ahora, hermanos, ¿esos huesos escuchaban? ¿Esos huesos sentían? ¿Esos huesos podían tomar decisiones? ¿Esos huesos podían cambiar de vida, cambiar de dirección? No. Pero ¿por qué Dios le dice a Ezequiel, predícale a esos huesos? Lo que esos huesos iban a escuchar no era la palabra de Ezequiel. Lo que esos huesos iban a escuchar no era la palabra de un ser humano. Lo que esos huesos iban a escuchar era la palabra de Dios. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos habla del tremendo poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos 4:12, por favor acompáñenme, no pierdan Ezequiel. Hebreos 4:12, qué poderosa es la palabra de Dios. Tremendo versículo, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva. Amén. La palabra de Dios tiene vida. Creemos en un Dios vivo. Muchas personas han tratado de matar a Dios y decir que Dios no existe. Decir que Dios es una teoría. Decir que Dios es irreal. Incluso algunas religiones hablan diciendo que Cristo es un Dios ínfimo, creado por Jehová, creado por Dios, que depende de otro Dios para actuar, para moverse, para hacer cosas. Pero hermanos, nosotros creemos que Dios es un Dios vivo. Y si Dios es un Dios vivo, su palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creemos esto? ¿Creemos esto en verdad? No hay corazón duro para la influencia de la palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y ¿qué más? Los tuétanos. ¿Dónde están los tuétanos? Por favor, ayúdenme. Adentro de los huesos. Y si si Dios le estaba diciendo a Ezequiel, predícale a esos huesos, es que esos huesos aún secos tenían que escuchar la palabra de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce mi pensamiento en esta noche. Y
Dios conoce tu pensamiento en esta noche. Dios conoce mi intención en esta noche. Y Dios conoce tu intención en esta noche. Creemos en un Dios vivo y poderoso. Muy bien, predícale esos huesos. Yo no sé cómo yo me hubiera sentido si Dios me hubiera dicho: vas a ir a predicarle esta noche a un panteón. Me hubiera sentido yo muy raro. Que Dios me dijera: vas a ir a predicarle a un montón de huesos secos ahí en el panteón. Posiblemente Ezequiel cuestionó la orden de Dios, ¿saben? Pero ante la palabra de Dios nadie se puede resistir. Muy bien. Y el versículo 5, Ezequiel comienza a predicar. Por favor, acompáñenme. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, hermanos, escuchen, aquí comienza a suceder algo maravilloso. Cuando la palabra de Dios comienza a trabajar, cuando la palabra de Dios comienza a actuar, Dios comienza a poner en orden el desorden más desordenado. Cuando la palabra de Dios comienza a actuar en la familia, en la vida, en la sociedad, en el ser humano, en la iglesia, hermanos, el poder de Dios comienza a poner en orden aún lo más desordenado. Pero aquí es importante que nosotros sepamos algo. Dios actúa a veces en procesos. A veces los seres humanos queremos que Dios venga y actúe y resuelva nuestro problema. ¿Cómo? Rápido. A veces somos muy desesperados. Queremos que Dios trabaje ya. ¿No es cierto? A veces queremos y deseamos que Dios trabaje ya en el momento porque anhelamos ver solución a nuestros problemas. Pero, hermanos, olvidamos que Dios a veces trabaja a través de procesos. Y un proceso puede tardar una semana. Un proceso puede tardar un mes. Un proceso puede tardar un año. Un proceso puede tardar 20 años. Yo les hago una pregunta. Jacob, ¿a los cuántos años recobró la esperanza? Él perdió la esperanza al mirar una túnica ensangrentada. Y perdió la esperanza que su hijo José estuviese vivo. ¿Cuántos años pasaron para que lo volviera a ver? Más de 20 años. Pero en esos 20 años no quiere decir que Dios no estaba trabajando. Dios estaba en la vida de Jacob. Dios estaba con José. Y en Ezequiel 37, hermanos, Dios nos muestra cómo trabaja. Por favor, acompáñenme a leer el versículo 7. Antes de leer el 7, por favor, lean conmigo. Sí, vamos a leer el 7. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. ¿Qué hubo? Mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Ahora, escuchen lo que dice. ¿Y los huesos? ¿Qué pasó? ¿Se juntaron? ¿De qué manera? Dice. Cada hueso con su hueso. Ahora, hermanos y amigos, traten de imaginar esta escena maravillosa. El poder de Dios comienza a obrar. Y ahora cada hueso comienza a juntarse con su propio hueso. Ha de haber sido un espectáculo maravilloso. El hueso de un pie buscando a sus dedos.
Yo trato de imaginarlo. Ese pie buscando a su tobillo. Ese tobillo buscando a las piernas. Discúlpeme, no estoy diciendo el nombre de los huesos, pero estoy tratando solamente de que imaginemos. Y después, las costillas, los brazos, las manos, el cráneo, la columna, todo fue siendo ordenado. Y no era solamente un esqueleto. Varios estaban juntándose. Se estaba ya armando el escenario para que Dios siguiera trabajando. Ahora, hermanos, una vez que se juntan todos los huesos, ya no tenemos el valle de los huesos secos. ¿Cómo le gustaría que llamáramos ahora el valle? Ya no es el valle de los huesos secos. Ahora es el valle de las calaveras, de los esqueletos. Ahora yo les pregunto, imagínense, ahí estaban ya los esqueletos formados. Yo les pregunto, ¿había vida ya? ¿Dios estaba trabajando? Sí. El hecho de que tu problema no se haya resuelto todavía totalmente no quiere decir que Dios no esté trabajando. Dios está trabajando. Pero Dios es un Dios de procesos. Y ahí estaban todos los esqueletos. Pero ya la palabra de Dios estaba comenzando a trabajar. Amén. Y ahora vean lo que pasa. Pasa algo maravilloso. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Muy bien, ahora ya no tenemos el valle de huesos secos, ya no tenemos el valle de las calaveras. Ahora, ¿qué valle tenemos? ¿Había vida ya? No, no había vida todavía. Todavía no. Pero ahora, ¿cómo le podemos llamar a esos cuerpos sin vida? ¿Qué les parece si le llamamos el valle de los zombies? ¿Les gusta ese nombre? No se me ocurre otro, pero vamos a llamarle así. El valle de los zombies. Hermanos, ¿había vida? No. ¿Dios estaba trabajando? Sí. Dios está trabajando en tu vida. Amén. Posiblemente pienses, pastor, todavía mi problema no se resuelve como yo anhelo que se resuelva. Es posible. Pero Dios está contigo. Dios ya está trabajando. ¿Qué le faltaba a esos zombies? Le faltaba la vida Zoé. Te explico. Dios ofrece dos clases de vida. La vida psique y la vida Zoé. La vida psique, no pierdas Ezequiel 37 y vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Esa es la vida psique que Dios ofrece. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora escucha. El aliento de vida que Dios nos da cuando nacemos
El aliento de vida que Dios le dio a Adán, aquí en Génesis 2:7, esa es la vida psique que Dios ofrece. Es una vida biológica. Es la vida que nos permite movernos, que nos permite respirar, que nos permite caminar, que nos permite dormir, que nos permite comer, que nos permite que nuestros órganos internos funcionen. Esa es la vida, ¿cómo? Psique. Ahora, hermanos, ¿cuánta gente en el mundo que anda caminando en el mundo, en las calles, en las oficinas, en los trabajos, en las escuelas, en las iglesias, cuántos tienen vida psique? Todos. Todos tienen vida psique. ¿Cuántos de los aquí presentes tenemos vida psique, gracias a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos agradecemos a Dios por este privilegio, hermanos? ¿Cuántos hoy al levantarse dijeron, Señor, gracias te doy por la vida? ¿Cuántos dijimos esta mañana, Señor, gracias porque cuando otros ya no se levantaron, tú me permitiste despertarme todavía y estoy vivo por tu gracia? La vida sí que es un regalo maravilloso de Dios. Pero hay una vida aún más significativa. Y no es la vida psique. Porque aunque toda la gente en el mundo anda moviéndose, anda caminando, no todos tienen la vida Zoé. Y la vida Zoé solo Cristo la puede dar. Por eso Cristo dijo en San Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿de qué manera? En abundancia. Es decir, además de moverte, además de caminar, además de comer, además de dormir, la vida Zoé que Cristo quiere dar en tu corazón y en tu vida es para que tú seas un ser humano el más feliz sobre esta tierra. La vida Zoé que Cristo nos ofrece, hermanos, es su Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted sabía que muchas personas están muertas en vida? ¿Quién era este valle de huesos secos? El versículo 11 de Ezequiel 37 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? La casa de Israel. Ahora, hermanos, ¿qué problema tenía la casa de Israel? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué ellos eran ese valle de huesos secos? ¿Por qué? Ellos dicen, nuestros huesos, ¿qué cosa? Se secaron. ¿Qué más decía? Pereció nuestra esperanza. ¿Y somos del todo? Comenzamos este mensaje diciendo un dicho, la esperanza muere a lo último y quien pierde la esperanza lo ha perdido todo. ¿Qué había perdido el pueblo de Dios? La esperanza. Hermanos, cuando el ser humano pierde la esperanza, lo ha perdido todo. Todo. Hay una enfermedad actualmente, la enfermedad del siglo le han llamado. Y no es el SIDA, es la depresión. Lamentablemente muchas personas padecen esta enfermedad. Una persona que entra en depresión está perdiendo algo tan lindo que Dios nos da, la esperanza. Pero en Cristo Jesús podemos recobrar la esperanza.
Ahora miren cómo estaba el pueblo de Dios. Salmo 137:1. Salmo 137:1. ¿Cuál era la realidad? ¿Por qué estaba atravesando el pueblo de Dios? ¿Por qué ellos eran el valle de huesos secos? ¿Por qué decían, nuestra esperanza se terminó, nuestros huesos se secaron, somos del todo destruidos? ¿Por qué decían esto? El Salmo 137, hermanos, tiene relación con Ezequiel 37. Si ustedes gustan tomar alguna nota por ahí, Ezequiel 37 tiene relación con el Salmo 137, porque el Salmo 137 nos está hablando de la experiencia del pueblo de Dios. ¿Qué estaban viviendo? ¿Por qué estaban atravesando? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y aún, ¿qué hacían? Llorábamos. Y nos acordábamos de Sión. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Dice que se sentaban a la orilla del río a llorar. No recuerdo en qué noche vamos a hablar acerca del río Besor. En la semana vamos a hablar del río Besor. No recuerdo qué noche va a ser el tema, pero es importante, hermanos, que nosotros crucemos nuestros ríos y no nos quedemos sentados a la orilla del río. El pueblo de Dios estaba sentado a la orilla del río llorando. Ahora dice, ¿y se acordaban de qué? De Sión. ¿Qué era Sión? La ciudad amada que habían dejado para ser traídos cautivos a Babilonia. Ahora, hermanos, ¿por qué estaba sufriendo el pueblo? Un día Cristo se paró en un pináculo a mirar Jerusalén, casi al final de su ministerio. Y dijo con lágrimas en sus ojos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que a ti son llevados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Jesús, con lágrimas en los ojos, estaba profetizando lo que venía para el pueblo de Dios, porque durante 3 años y medio Cristo estuvo de manera personal con ellos y el pueblo nunca le aceptó. Nunca lo reconocieron como el Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos queridos, los problemas de esta humanidad son porque la humanidad no acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hace algunos años en México, cuando estaba de presidente el señor Vicente Fox Quesada, hizo una reunión con todos los dirigentes religiosos de México. Y entre ellos fue invitado el pastor José Ayasaca, quien en ese momento era el representante legal de la Iglesia Adventista en todo el país. Y estando en esa junta, el presidente les hizo una pregunta a todos. Y él les preguntó: si ustedes tuvieran en sus manos la solución para resolver todos los problemas de México, ¿qué aconsejarían? Y uno a uno fue participando. Y cuando llegó el turno del pastor Ayasaca le dijo: señor Fox, yo tengo la solución para los problemas de México. Si usted decreta que
todo México se vuelva a Cristo y guarden sus mandamientos, los problemas se van a terminar. ¿Cuánta razón había? Cuando el ser humano se vuelve a Dios, los problemas se solucionan. Pero cuando el ser humano rechaza a Jesús, los problemas no solo aumentan, los problemas se complican también. Y ahí estaba el pueblo de Dios llorando porque se acordaban de la ciudad amada. Ahora estaban cautivos. ¿Y qué hacían además de llorar? Dice el siguiente versículo, versículo 2. ¿Qué hicieron con sus arpas? Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ahora, las arpas, ¿para qué las utilizaban? Para alabar el nombre de Dios. Pero ese instrumento que era para alabar el nombre de Dios, ahora lo estaban colgando en los árboles. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían, ¿qué cosa? Que cantásemos. Hermanos queridos, el mundo necesita del mensaje de Cristo Jesús. El mundo que no conoce a Cristo le urge escuchar mensajes de salvación, mensajes de esperanza. La gente de Babilonia que no conocía de Dios, del Dios verdadero, le pedía al pueblo, por favor, cántenos. Pero ¿cómo estaba el pueblo? Deprimido, triste, llorando, lamentándose, sin esperanza. Que tu vida sea una canción para los que no conocen de Jesús. Que tu vida sea un cántico para aquellos que no conocen del Señor. Allí estaban llorando, tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque habían rechazado ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser feliz? Ábrele tu corazón a Jesús. ¿Tú quieres ser la persona más feliz de esta tierra? Vive tomado de la mano de Cristo. No hay vida mejor que vivir al lado de Jesús. Y sí hay problemas, hay dificultades, pero con Cristo hay esperanza. ¿Cuántos años tienes de conocer a Cristo? ¿Cuántos años tienes de conocer al Señor? Tu vida es una vida feliz porque estás con Cristo Jesús. Pero si todavía no le abres tu corazón a Cristo, hazlo y tu vida será feliz. Porque Cristo te ofrece lo que el mundo no te puede dar. Vean conmigo, regresen a Ezequiel 37, por favor. El pueblo de Dios decía, nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Ahí estaba en el proceso del trabajo de Dios,
Ya no era el valle de huesos secos, ya no era el valle de las calaveras, ahora eran zombies, estaban los cuerpos pero sin vida. ¿Qué les hacía falta, hermanos? La vida de Dios. La vida Zoe. Y entonces, en el versículo 12, dice Ezequiel 37:12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿No les parece esto maravilloso? Aunque el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia como resultado de su obediencia, hermanos, Dios es un Dios de amor. Y allí, tristes, junto al río de Babilonia, llorando, Dios se acordó de ellos. Cuando tú lloras por tus problemas, Dios está contigo. Aunque de pronto tú mismo hayas causado tus problemas, porque saben que hay problemas que vienen solos, sin buscarlos. Pero también debemos reconocer que hay problemas que nosotros los buscamos. Pero aún en esos problemas que nosotros buscamos por nosotros mismos, hermanos, Dios está con nosotros. Y ese Dios de amor vio a su pueblo ahí llorando, triste, amargado, sin esperanza, destruidos. Y les dijo, hijitos, yo los amo mucho. Y los voy a llevar de vuelta a Sion. Los voy a llevar de vuelta a casa. Gloria a Dios. Creemos en un Dios de amor. Esta semana doy gracias a Dios porque me permitió Dios testificar de ese Dios de amor. Una familia que tenía 15 años asistiendo a la iglesia adventista. Papá, mamá y sus 3 hijos. Y me dijo el pastor, visítalos. Ha ido un pastor, ha ido otro pastor y ha ido mucha gente a visitarlos y no se quieren bautizar. Yo le dije al pastor, confiemos porque Dios hará su trabajo en ellos esta semana. Y fuimos el domingo pasado. Y yo detecté un problema de temor en el hermano. Había miedo en él. Y él tenía un concepto equivocado de Dios. El hermano pensaba y creía que Dios era un Dios que se la pasa inspeccionando nuestros errores. Gloria a Dios, que no es ese Dios en el cual creemos. Creemos en un Dios de amor. Dios no es un policía que se agrada de ver errores y llevarte a la cárcel. No. El pueblo que estaba ahí llorando junto al río de Babilonia, sufriendo como consecuencia de sus errores pasados, Dios les dijo, los voy a regresar a casa. Gloria a Dios, esa familia cambió su concepto que tenía de Dios y hoy se bautizaron. Tuve el gozo de bautizarlos esta mañana. Cree en un Dios de amor. Yo abriré vuestros sepulcros. Los sepulcros del pueblo de Dios, hermanos, había en ellos solo podredumbre. Había huesos secos en ese sepulcro del pueblo de Dios. Pero Dios les dijo, denme permiso abrir sus sepulcros, yo los quiero abrir. Que no te dé miedo abrir tu sepulcro a Dios. Dale permiso a Dios. Y dile, Señor, abre mi sepulcro del orgullo.
Señor, abre mi sepulcro de mis problemas familiares. Señor, abre mi sepulcro de mis problemas emocionales. Ábrelo, Señor. Y cuando Dios abre tu sepulcro, estás listo para que saque todos los huesos secos y ponga vida Zoe. He aquí, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quieres abrir tu sepulcro a Cristo Jesús? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida? Te abro mi sepulcro, Padre, y deposita en Él esa vida en abundancia. Mira cómo termina la historia. Versículo 13. Y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Cuántos queremos saber quién es Dios? Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré, ¿qué dice? Mi espíritu en vosotros. ¿Y qué? Viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuántos queremos esta noche decirle al Señor, Señor, abre mi sepulcro y pon en mí tu vida, esa vida en abundancia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu sepulcro? ¿Cuál es ese sepulcro que nubla tu vida? ¿Por qué no vienes a Dios y traes delante de Él ese sepulcro y permites que Él lo abra y ponga en ti su Espíritu Santo, esa vida que solo Él puede dar? Hoy me dio mucho gusto ver a Enrique muy feliz, sonriendo con su familia, su esposa, sus hijos, felices por tener la vida de Cristo Jesús. Esta invitación que voy a hacer esta noche también es para nosotros como miembros de iglesia. Ser miembros de iglesia, hermanos, también como miembros necesitamos cada día el Espíritu de Dios. Que Él renueve nuestra vida día con día. Y gloria a Dios porque hay muchos miembros de iglesia esta noche. Estamos escuchando la palabra del Señor. ¿Habrá alguien esta noche que de manera sincera quisiera decirle, Señor, yo quiero entregarte mis problemas? Esos son mis sepulcros, esos son mis problemas. Ábrelos y deposita en mí la vida de Cristo Jesús. Comienza a hacer un proceso ya en mi vida. Señor, me urge que comiences. Confía, Dios solucionará ese problema. ¿Habrá alguien? Quisiera colocarse de pie en su lugar. Que Dios te bendiga, hermana. Dios conoce a profundidad y más que nadie esa necesidad, ese problema por el cual estamos pasando. Pero confiemos en el Señor. Dios está en este lugar. Amén. Y vamos a casita esta noche felices, porque vamos con Cristo en nuestro corazón. Yo no sé si alguien de los que está puesto en pie quisiera venir aquí al frente para estar cerca de un servidor y juntos poder orar. Dios te bendiga, hermano. Juntos poder orar por estas necesidades. Que Dios te bendiga, hermana, también a usted. Vamos a poner nuestra vida en el mejor lugar, las manos de Cristo Jesús. Y hemos entendido esta noche, hemos escuchado que tenemos esperanza. ¿Cuál es tu necesidad? Tu necesidad es familiar, tu necesidad es física, tu necesidad es de enfermedad o de salud, tu necesidad es emocional. Dios se hará cargo de ti a partir de esta noche.
Confiemos en el Señor. Dios es un Dios poderoso, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y esta noche la palabra de Dios se pronunciará sobre nuestras vidas. ¿Quisieran acercarse, hermanas, por favor? Quisiera venir, hermana, a este lugar más cerca. Muchas gracias. Hermano, venga por aquí. Cada uno conocemos de nuestras necesidades, nuestras dolencias. Estamos en las mejores manos, las manos de Cristo Jesús. Si has perdido la esperanza, levanta tu vista al cielo esta noche. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay vida. En Cristo hay solución. En Cristo hay paz. Vamos a orar. Creemos en ti, Señor. Y sobre ti depositamos nuestra vida. No hay mejor lugar que las manos de Jesús. Querido Dios, tú nos ofreces a través de Jesús la vida en abundancia. Nos creaste para ser felices, oh Dios. Sin embargo, por el pecado hoy sufrimos. Por el pecado hoy enfrentamos problemas. Problemas físicos, problemas emocionales, problemas familiares, problemas de enfermedad. Pero en medio de este escenario de huesos secos y de destrucción, subyace la palabra de Dios. Subyace, Señor, la esperanza en Cristo Jesús. Porque Cristo es la esperanza para nuestras vidas. Cristo es la esperanza para hoy. Por eso, Señor, te pedimos que abras nuestro sepulcro. Ábrelo y deposita en él, después de que lo limpies, la vida de Cristo Jesús. Queremos, Señor, declarar en el nombre de Cristo salud física para los enfermos. Queremos declarar, Señor, en el nombre de Jesús, solución a los problemas de familia. Queremos declarar esperanza para las almas que están abatidas. Gracias, oh Dios, porque en Cristo tenemos esa seguridad. Derrama tus bendiciones sobre tus hijos que están abriendo sus corazones a ti en esta noche. Y muéstrales, así como en esta historia de Ezequiel 37, el proceso por el cual tú sigues trabajando o comenzarás a trabajar, Señor. Gracias por tu promesa de salvación. Gracias por tu promesa de vida. Gracias porque Cristo es nuestra esperanza para hoy. Nos colocamos en tus manos. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares. Y mañana, danos la oportunidad de estar nuevamente aquí en tu casa de oración para alimentarnos de tu palabra. Y que en esta semana comencemos a ver
tus milagros en nuestras vidas. Te aceptamos como nuestro Salvador personal. En Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Dios les guarde, queridos hermanos. Dios sea con ustedes. Vamos a ser despedidos esta noche de nuestro programa de campaña.